Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital. Como todas las semanas estamos aquí, un grupo de amigos para hablar a través de Caracol Podcast en Caracol Radio. Recuerden que pueden oírnos a través del sitio web de Caracol Radio y también de las principales plataformas de distribución de audio que están disponibles en el mercado. Pues bien, hoy con un equipo, la nómina reducida por diferentes circunstancias, no nos acompaña Emilia Falcao, la Lucho Díaz de la Educación Restrepo, y tampoco están con nosotros Santiago Pinzón Galán, que todavía está en Barcelona por motivos del Mobile World Congress. Pero están con nosotros don Jole Restrepo. ¿Desde qué municipio, don Desde Jole? Cajicá, hoy no estoy en Zipaquirá, donde queda Atelier, un colegio del siglo XXI para el siglo XXI. Y Santiago, pues creemos que está en Barcelona, pero de pronto está en Mónaco. Pues él está Sí, visitando por allá sus tierras. sus parcelitas Sí, en entonces Dubái. vemos, claro, él aprovecha y hace pues un recorrido por todas sus propiedades. Sí, exactamente. Le mandamos un saludo muy especial y que Muy cuando especial. esté escuchando este podcast lo celebre mucho. Y está con nosotros, hace su entrada triunfal, don Mauricio Jaramillo, hoy desde la calle 80 en Bogotá. Como siempre, profesor Víctor, Jorge, PhD, un saludo para nuestra audiencia. Hoy no madrugamos tanto, son las 7:55 de la mañana, hora colombiana. ¿Por qué ocultar la información importante a nuestra audiencia? No se le oculta la información. Y además, hoy no Hacemos un madrugamos tanto. saludo atemporal. Y eso de hoy no madrugamos tanto, le está echando vainas a nuestra invitada, ¿o qué? Sí, No, No, yo sería no, no nos incapaz. parece, no nos no. parece. No. Y, Nuestra y invitada merece todo no nuestro estamos respeto. completos, no estamos completos, insisto. No estamos completos. Pues muy bien, pues les cuento que hoy tenemos una invitada muy especial. Les cuento un poquito de su background. Resulta que nuestra invitada es actualmente la directora de Talent Solutions Right Management, una marca de Manpower Group que, como ustedes saben, pues es un conglomerado que se ha dedicado a la gestión y el desarrollo del talento humano. Adriana lleva, y ya dije su nombre de pila, Adriana lleva en la compañía más de 10 años, tiempo en el cual dirigió el área de People and Culture, en la cual lideró el desarrollo organizacional de más de 500 personas en 20 ciudades de este país. Anteriormente se desempeñó como gerente de comunicaciones internas. Tiene una amplia trayectoria en la industria de talento y capital humano, liderando gerencias de desarrollo organizacional y de comunicaciones. Ha dedicado también gran parte de su experiencia como consultora, conferencista y catedrática en temas de liderazgo, inteligencia emocional y comunicación. Ella es Master Business Coach, TSOC de The International School of Coaching en Barcelona, especialista en gestión del talento humano y la productividad de la Universidad de Medellín. Es comunicadora y relacionista corporativa de esta universidad. Entonces, pues esa es nuestra invitada, Adriana Garcés. Adriana, bienvenida a Amigos TIC. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un placer compartir con ustedes esta mañana, compartir sobre temas relevantes hoy en el mercado laboral, temas que nos apasionan y temas que sé que están hoy en la agenda como prioritarios por el reto tan grande que hay en las organizaciones por atraer, por fidelizar, por desarrollar y por tener el mejor talento. Entonces, sé que va a ser un espacio maravilloso. Bueno, Adriana, sí es, correcto. Bueno, pues Adriana, quisimos invitarte a Amigos TIC porque ustedes en el grupo lanzaron o nos están contando el mercado de un estudio que realizaron sobre las principales tendencias que hay en el mundo para el trabajo y que seguramente van a marcar la pauta en este 2023. ¿Por qué no hacemos un paneo general
a los principales hallazgos de este estudio? Por supuesto, mira, venimos ya luego de la pandemia analizando qué está pasando en el mercado laboral, mirando cuáles son esas tendencias y en nuestro último paper que fue lanzado en el Foro Económico Mundial, vimos que habían 4 tendencias que empiezan a marcar, ¿cierto? Como qué va a pasar en los próximos años. Y cuando vemos es un tema demográfico, ¿cierto? Hay un tema de demografía, hay una escasez de talento relacionada con ese bono demográfico. Empieza a cobrar relevancia la voz del colaborador, es decir, las elecciones individuales. Antes las empresas proponíamos una propuesta de valor, qué pena ahí la redundancia, hacíamos un proceso de selección que muchas veces era como de una sola vía, ¿cierto? Yo voy a elegir el mejor para mi compañía y hoy esto se empieza a transformar y ya el colaborador también empieza a decir cuál es tu propuesta de valor hacia mí para yo elegir si quiero trabajar en tu compañía. Entonces hay una serie de elecciones individuales. Hay una tercera tendencia y es todo el tema, como viene esta generación Z con mucha fuerza, en el 2025 van a ser aproximadamente el 27% de la población activa, ¿cierto? Laboral, que va a estar en las organizaciones, vienen con una tendencia muy grande de trabajar todos los temas de diversidad, equilibrio, sostenibilidad, del cuidado del medio ambiente, ¿cierto? De ese equilibrio de la vida personal versus la vida profesional, que si bien las otras generaciones también hoy lo están demandando, pero estas ya sientan un precedente de que esto hace parte de, ¿cierto?, de cómo se va a trabajar. Y finalmente todo el tema de la tecnología, pero para rehumanizar. Es decir, la tecnología al servicio del talento de la organización, de las personas, para hacer los procesos más ágiles, más eficientes y que los seres humanos nos dediquemos a eso que sabemos hacer muy bien, que son las habilidades humanas, conectar, inspirar, analizar, tomar decisiones, ¿cierto? Relacionarnos con el otro, apoyadas por todo el tema de la tecnología. Entonces, si lo dijéramos como en palabras aquí en esta conversación, esas son las tendencias que empiezan a verse para estos próximos años. Buenísimo. Y lo vivimos todo el tiempo. Cuando uno está en procesos de reclutamiento, esa segunda tendencia que es la voz del colaborador y cómo a uno lo eligen, pues uno sí que lo siente, y uno de los puntos más importantes en esa voz es que a uno, de hecho, pues cuando arranca la entrevista a algún candidato, es como la pregunta que le hacen a uno: bueno, ¿y cómo vamos a trabajar? ¿Tengo que ir todos los días a la oficina? ¿Esto es híbrido? ¿Esto es virtual? Y ahí lo que me ha pasado a mí en Hipercubos y en Atlántico es, si uno dice, si dijera es 100% presencial, ahí llega la entrevista, no quieren. O sea, lo que me ha pasado a mí es como que la gente no quiere, sí. Entonces, como nosotros trabajamos un poco híbridos, entonces dice, bueno, listo, entonces sigamos conversando, pues a ver cómo sigamos en esta entrevista. ¿Por qué no nos contás un poco? Porque sé que el estudio trae algunas cifras muy interesantes de este tipo de trabajos, como lo híbrido llegó para quedarse. Así es. Entonces, hoy vemos que en el mundo laboral hay 4 generaciones. Todavía están parte de los baby boomers, la generación X, la generación Y o los centennials, la generación X, Y y Z, ¿cierto? Esas generaciones todas obviamente tienen sus características. Para los baby boomers, lo que sucedió en la pandemia cuando tuvieron que trabajar desde su casa fue un acto que decían, nunca pensamos que el ámbito laboral, ¿cierto?, fuera a llegar a nuestro hogar. O sea, eso fue un choque literal, porque para estas personas que tuvieron un tiempo significativo como con el ritual, podríamos decirlo, de la oficina es la oficina y mi casa es mi casa, pues esto fue, cierto, un choque. Las generaciones, las que siguen, pues ya venían dando indicios de, venga, quiero movilidad, quiero trabajar desde cualquier lugar del mundo, o cierto, o tener más una combinación entre la casa y el trabajo. Entonces, pues se facilitó un poco más. Y cuando ya lo empezamos a vivir en la pandemia, porque la pandemia sí o sí no nos dio otra opción, pues estas generaciones dijeron, venga, que sí ve que sí se podía, que no era tan difícil, que lo que había era que ponernos de acuerdo, sí hacer unas regulaciones, ¿cierto? Flexibilizar también todo el tema de la legislación, pero sí se puede. ¿Por qué?
porque estas generaciones, aquí hay un dato muy interesante y en las conversaciones que tenemos con nuestra presidenta Mónica Flores, ella nos contaba que en todo lo que ha leído y también en los foros donde ha estado, alguien manifestaba que, claro, que esto que hoy están reclamando los millennials, los centennials, es fruto de ver a sus papás, a sus abuelos, ¿cierto? A sus familiares un domingo donde la abuela, cuando existía como eso, quejándose del trabajo, pues como diciendo, yo le entregué mi vida y no he podido hacer este viaje soñado, yo le entregué mi vida y me cerraron el ciclo laboral y dediqué años y no cuidé mis hijos pequeñitos o no hice deporte o no dediqué a aprender un hobby que quería. Entonces, estas personas crecieron escuchando eso, ¿cierto? En la casa, con sus primos, de manera muy coloquial, pero esas eran las conversaciones de los familiares, ¿cierto? De estas personas. Y cuando ellos ingresan al mundo laboral, empiezan a decir, venga, yo no quiero que me pase lo mismo que le pasó a mi papá, a mi mamá, porque consciente o inconscientemente, esas eran las conversaciones que escuchábamos y que fueron marcando un precedente. Entonces, estas nuevas generaciones dicen, venga, no, trabajar es muy importante. Y contrario a lo que pensamos, como que no quieren trabajar, no, los centennials sí quieren trabajar, quieren aportar valor, pero quieren un trabajo con más propósito, que ahí es donde la tecnología empieza a tener ese papel protagónico para que las personas se puedan dedicar a lo que aporta valor, ¿cierto? A lo que hace el ser humano, pero ellos dicen, si quiero trabajar, claro que sí, pero de una manera diferente, de una manera donde no tenga que hacer sacrificios tan altos, ¿cierto? Como no poder desarrollar bien un hobby y tener un equilibrio más para compartir con mis amigos, con mi familia, ¿cierto? Independientemente hoy si hablamos de familia con hijos o no, porque también si entramos a hablar pues de las tasas de natalidad cada vez disminuyen más en cierto nivel de la población. Pero entonces estas generaciones dicen, venga, es que sí se puede, es que yo puedo trabajar y ser productivo desde cualquier lugar y además como hay una conciencia mayor por el calentamiento global, por lo que está ocurriendo a nivel mundial, se sienten hasta responsables cuando toman un vehículo, un transporte, 2 horas para ir al trabajo y decir, pues, o sea, ni estoy haciendo algo por mi vida, ni estoy aportando, ni estoy siendo productivo, y además estoy haciendo algo, ¿cierto?, que puede perjudicar al medio ambiente. Entonces es donde empiezan todas esas conversaciones que dicen, venga, este modelo tiene que cambiarse. Además, porque cuando hablamos de que un desplazamiento tome como mínimo 1 hora, hay personas que dicen, yo en esa hora puedo estudiar algo, ¿cierto? Estamos hablando también de cerrar brechas. Hoy hablamos de que los niveles de bilingüismo no son los ideales para acceder a muchas plazas laborales. Entonces hay gente que dice, es que en esa hora yo pudiera estudiar inglés, ¿cierto? O en esa hora yo puedo salir a caminar y hacer deporte, o sea, puedo hacer muchas cosas diferentes y no invertir ese tiempo. Entonces, por eso cada vez es más atractivo, incluso podemos decir hasta sexy, cuando construimos una marca empleadora, decir que tenemos un trabajo híbrido, porque no es del todo, no tiene que ser del todo remoto y no vamos a ir, no, a la gente le hace falta también socializar, tomarse el café, ir a una reunión, ¿cierto? Esa parte del ritual corporativo también es valorada, pero de una manera ya mucho más dosificada, podría decirse, para que el ser humano tenga pues espacio para esas otras dimensiones. Por supuesto. Bueno, y hacemos un paréntesis con nuestra sección Ojo al Dato, que hoy nos lo trae nuestro baby boomer del equipo, Mauricio Jaramillo. Por favor, de Centennial. Bueno, un dato o varios daticos sobre un tema que me impactó recientemente. En 2010, la piratería musical representaba más o menos el 90% de lo que las personas compraban, no, o sea, no compraban, consumían en la época ya prehistórica de la música que se compraba y que se tenía como propiedad. Las tiendas, la Apple Music Store y las demás plataformas que llegaron, Spotify, etcétera, combatieron y salvaron la industria musical. Pero hoy la piratería despertó o ha despertado tremendamente. Se calcula que hay 240 millones de descargas de aplicaciones ilegales de música en las tiendas musicales, especialmente en la Play Store de Google. Y resulta que este es un problema que está creciendo, está siendo muy grave, porque la piratería, por un lado, afecta a la industria, pero por el otro, los usuarios que están obteniendo música gratis, creyendo que están ahorrándose un dinero, están siendo víctimas de aplicaciones que
son ilegales por ese lado, pero por el otro roban información y la venden después al mejor postor. Así que 240 millones es una cifra, no es confirmada, no es oficial, pero lo está manejando la industria y solo el datico, que no es para tomarlo como una verdad de apuño, pero nos muestra la gravedad de este problema. Así que lo tenemos que tratar y profundizar. Muy bien, ojo al dato con editorial, pensando en Sí, voz alta, todos fueron sí, ese datico Desde los corto, últimos 2 pero meses. muy un sustancioso. editorial, muy bien. Pregunta para Adriana. Hemos hablado de, sí, de los baby boomers, de los más antiguos a los baby boomers como Víctor, de los millennials como Jorge, de los centennials como yo. Y a veces siento que estamos manejando o viendo dos mundos distintos. El nuestro, el del mundo de la innovación, el del mundo empresarial, el del mundo del presente y del futuro. Y hay otro debate público en el que ciertos sectores pretenden que la gente vuelva a trabajar de 5 de 8 a 5, que si trabaja 15 minutos más, entonces se le pague el triple de sueldo, que no pueden trabajar los domingos porque es pecado, cuando sí, la familia está primero, pero algunos pueden trabajar el domingo y tener otros momentos con la familia. ¿Cómo ves esa dualidad de un mundo presente real y un mundo antiguo que muchos quieren mantener, ya sea con normas, ya sea con protestas, con otras formas? Lo veo retador. Sé que nos estamos moviendo en esas conversaciones. Sí las veo retadoras por lo que tú dices, porque es que hay varias formas de ver el trabajo, hay varios modelos y también hay un tema económico que sí o sí tiene un peso, ¿cierto? Un peso importante porque, claro, hablamos del equilibrio, de la salud mental, de temas que son súper relevantes, pero también cómo logramos que esto no nos desborde y no pierda productividad, ¿cierto? Las corporaciones y las organizaciones, cómo nos organizamos para que haya un equilibrio, o sea, que prime el cuidado del ser humano, por supuesto, porque es lo más importante en una organización, eso no tiene punto de discusión, pero ¿qué hacemos para que tampoco entonces perdamos la productividad? Porque si no, no vamos a poder, ¿cierto?, ocupar plazas o generar más empleos para esos individuos. ¿Qué vemos nosotros? ¿Dónde podemos encontrar soluciones o dónde tenemos que ser conscientes para ir teniendo estas conversaciones e ir generando, ¿cierto?, unos cambios equilibrados y que impacten significativamente esas dos dimensiones? Lo primero es entender que el talento sofisticado, con habilidades sofisticadas o con capacidades superiores porque las ha desarrollado, porque ha estudiado, porque ha tenido diferentes posibilidades, se está yendo, o sea, y se está yendo ya no es solo es que viaje, no, es que puede trabajar desde su finca acá, pero está trabajando para Europa, para el mercado asiático, para el mercado americano, ¿cierto? Y eso ya no tiene vuelta, dijo, como decimos, la pandemia lo permitió, ¿cierto? Ya se abrieron las fronteras. Entonces, las organizaciones hoy nacionales o las que están hoy acá en Colombia, que todavía tengan modelos muy rígidos, ¿cierto? Muy rígidos modelos, cuando tú lo decías jocosamente, pero cierto, de pronto muy con la visión de un baby boomers, donde fue exitoso él en esa época, y que el modelo funcionó, pero que ahorita no vea que es que realmente ese modelo ya no funciona, van a perder competitividad porque lo que sucede es que no consigue el talento. O sea, les están pagando en dólares, en otras monedas, en otras denominaciones donde no los afecta, ¿cierto? Un tema de impuestos y tributarios. Entonces son muchas variables que uno dice, sí o sí, los empresarios y las personas que están liderando compañías tienen que ser conscientes que ese talento sofisticado que puede llevar esa organización a otro nivel está trabajando para otras latitudes y necesitamos que aporten también al desarrollo, ¿cierto?, de las empresas colombianas. Entonces, sí o sí, el primer punto, tenemos que tener un mindset más abierto, más flexible, entender que este modelo hoy antes nos ayuda, ¿cierto? Lo que antes uno diría como, no, venga, pero ¿dónde está la productividad? No, es que es atractivo y es sexy para este tipo de perfiles que están siendo difíciles de atraer. Entonces, eso por un lado. Lo otro ya cuando tú hablas de el equilibrio trabajo-vida, de si trabajo un domingo o no, de que el domingo es de la familia, al final yo creo que lo que la gente está reclamando o el ser humano es no sentir esa sensación como de esclavo.
independientemente del día. Muchas veces es como las formas, y ahí hay un tema bien importante que tenemos que desarrollar, y es el tema del liderazgo. Tenemos que formar a los líderes en conversaciones difíciles, en conversaciones inspiradoras, en cómo llegar a acuerdos, porque a veces no importa el día, sino a veces la forma, cómo te lo imponen, cómo no te pueden escuchar que de pronto tú tienes un hijo en la clínica y harías lo que fuera por cambiar tu turno, ¿cierto?, a otro turno para poder acompañar. O sea, esas cosas que quedan como en el alma del colaborador y que dicen, ¿por qué no lo puedo hacer, cierto? Estamos hablando de un segmento, de una parte de la población grande, significativa, que tiene turnos, y ahorita que estamos hablando, cierto, de los cambios que se pueden presentar, al final no es si el domingo no, sino ¿por qué no me dejan ser más flexible? Que a veces tengo necesidades como humano también para conciliar mi vida familiar. Y muchas veces este segmento de la población no lo puedo hacer porque el turno es de esta hora a esta hora, y te tocó, es una planilla y ni puedo volver a hablar con el jefe y se lo mandaron por un correo. Entonces, como esa deshumanización en ese sentido. Por eso nosotros tenemos una postura Human Age, es, venga, hoy necesitamos conversar con las personas. ¿Qué necesitas? Incluso el estudio lo dice, independientemente del rol, si es operativo, táctico, estratégico del C-Level, obviamente uno sabe que en un rol más estratégico, más de nivel de C-Level, más gerencial, pues hay más flexibilidad. Por lo que decíamos ahorita, hay unos resultados, unas metas, una estrategia, y tú la puedes, ¿cierto?, hacer desde cualquier lugar del mundo y hacerle ese seguimiento o ese control. Hay otras labores que requieren presencialidad, que todavía se hablan de unos turnos porque así se debe hacer, y así las personas también lo deben valorar porque es generar empleo. Pero lo que más les duele en el fondo es ese trato que a veces no es tan humano, sino como de te toca y no podemos conversar y no hay forma de cambiarlo, y ese sentir de, venga, tengamos una conversación para entender yo qué necesito y cómo nos organizamos. Entonces, va más esa tendencia de cómo humanizamos, entendiendo que esto es lo que pasa, que hay que desplazarnos hacia una industria, hacia una fábrica, ¿cierto? Que hay horarios, por supuesto, pero venga, los líderes, cómo humanizamos un poquito más eso y cómo hacemos una propuesta de valor para este segmento que también tiene necesidades familiares, personales, ¿cierto? Y hacer otras cosas. Incluso miren que el estudio también revela algo que nos parece muy, muy significativo, y es hoy las personas no están añorando o valorando tanto el que yo esté más arriba en la jerarquía y el nombre mío sea súper wow. No, la tendencia es más a que quiero tener un trabajo significativo, que me aporte experiencia, ¿cierto? Que obviamente me desarrolle, pero que me trate de una manera mucho más armónica, mucho más como un ser humano que tiene todas las dimensiones, ¿cierto? Y que las debe buscar y cómo equilibrarlas. Entonces, nuestra postura y lo que vemos va más es hacia allá, ¿cierto? Independientemente que sea el domingo, no es, venga, yo soy un ser humano que tiene otras necesidades también, y que a veces esos horarios no me lo facilitan. ¿Cómo hacemos? Adriana, y precisamente pues como en esa humanización del trabajo, que creo que debe ser un objetivo casi que obvio, pero que no siempre se da, también hablabas que la cuarta tendencia es la tecnología para rehumanizar. Contanos un poquito qué significa eso, porfa. Eso significa algo tan profundo y de verdad tan significativo para estos nuevas generaciones, y también para los años que vienen, y es que hubo un momento donde la gente tuvo cierto temor que cuando se automatizaban procesos, cuando áreas ya empezaban a reemplazar procesos humanos o manuales por robots, ¿cierto? O por todo el tema que trae el desarrollo tecnológico, pues hubo cierto temor de que muchas plazas o muchos empleos se iban a destruir. Obviamente esto ha sucedido, ¿cierto? Eso no lo podemos negar. Sin embargo, lo que ha pasado es que unos empleos se destruyen y otros nuevos se están creando. Entonces, es decir, la tecnología al servicio del ser humano para decir, venga, esta tarea es demasiado repetitiva y no te aporta nada valor. Y los seres humanos también se estaban agotando. De hecho, miremos la gran renuncia, los datos que tuvimos en Estados Unidos en el 2021, aproximadamente en mayo
renunciaron a su trabajo más de 3.9 millones de personas. Y cuando iban a hablar con ellos, ¿por qué? Era porque sentían, sabemos que también hay un tema, pues, en Estados Unidos de todas estas ayudas y todo esto que el gobierno tiene, pero también en el fondo decían, es que me cansé de hacer lo mismo, o sea, no tiene ningún propósito ir a hacer esto que lo puede hacer ya una máquina, no tiene sentido. Y se dedicaron más a la economía de la pasión. Miren todo lo que creció, si uno ve en Instagram, profesores de yoga, profesores de idiomas, un montón de temas de la economía de la pasión, pues porque les llena más el alma y sienten que su vida tiene más sentido, ¿cierto? Y no solo trabajar un número de horas significativas en una labor repetitiva. Entonces, cuando hablamos de que la tecnología nos ayuda a rehumanizar, es venga, la tecnología al servicio de esas labores que se pueden automatizar, que pueden ser más eficientes y que para un ser humano se vuelven agotadoras y que al final no se le encuentra sentido y que no se logra también la eficiencia porque la hora hombre va a ser diferente a una hora máquina. Somos seres humanos que tenemos diferentes ritmos, velocidades, ¿cierto? Por más que trabajemos en la eficiencia, somos seres humanos, que por eso fuimos diseñados para otras cosas, ¿cierto? Que aportan más valor. Entonces, la tecnología al servicio de reemplazar unas tareas que se pueden automatizar, que son absolutamente, que se vuelven rutinarias, que al final no le aportan nada de valor al ser humano, para que el ser humano pueda brillar y dedicarse a hacer cosas que las máquinas no van a poder hacer, ¿cierto? Víctor, el economista de la pasión. Sí. Me imagino que también hay otros temas que empiezan a entrar en la conversación entre potencial colaborador y un empleador, y es el tema, por ejemplo, ahora que muchos están buscando que sea híbrido, el tema de si la empresa es pet friendly, por ejemplo. Bueno, ¿me puedo llevar a la mascota entonces? Ya que me toca ir a trabajar, llevarlo a la oficina, ¿puedo llevarlo? ¿Han empezado a ustedes a mirar ese tema? Sí, lo hemos mirado y lo hemos observado con nuestras empresas clientes de cómo cada vez más las locaciones hacen sus ajustes para facilitar eso, porque ya es un miembro más de la familia, ¿cierto? Se convirtió en una parte relevante, en un ser muy importante en esa dimensión. Entonces hay muchas organizaciones que ya han avanzado y hasta generan eventos o incluso hasta su plan de bienestar. Hoy te dicen, te doy, no sé, lo que era antes la póliza para tus hijos o un seguro de vida o te pago una clase de arte para tus hijos, pues ahora ya en el portafolio, si no tienes hijos, pues te pago alguna actividad para tu mascota. Entonces, cada vez sí vemos más esa tendencia, no es lo que tampoco más prime, no es que lleguemos a todas las empresas colombianas y creo que todo lo podemos ver y no es que veamos, ¿cierto?, la mascota todo el día, pero sí ya se tiene mucho más apertura. Igual acá también cuando hablamos de diversidad, de equidad y respeto, también hay que entender que pues habrán otras personas que no son, ¿cierto?, a favor y que de pronto va a decir, pues me encanta que ames a tu mascota y que la quieras traer, pero no sé, no a mí me da alergia, supongamos, a mí me da alergia, entonces si tú eres mi compañero y ya es un tema de salud, pues entonces las organizaciones sí tienen que ser flexibles y entender que esto es una realidad, pero también todos debemos ser conscientes pues que estamos trabajando con otros seres humanos que también merecen como ese equilibrio. Entonces pues lo que se buscan es zonas para esto, como lo estamos haciendo también como en los restaurantes o en la vida social, ¿cierto? Hay una zona para esto, hay unos planes de bienestar en la propuesta de valor al empleado para estas personas que su mascota es relevante en su vida y eso ha ganado terreno. Nos falta, obviamente, y habrán sus pros y sus contras, pero sí lo vemos que es cada vez más. De hecho, nosotros, en Manpower Group, desde la Dirección de People and Culture, tenemos ya planes que van enfocados a esto, incluso el Día de la Mascota, y se hace un evento chévere para las personas que esto lo disfrutan. El que de pronto no es súper respetable y no tiene que asistir. O sea, que es también el respeto por el otro, pero se da como esa opción para todos. Sí, otro reto muy grande en temas de diversidad es el lenguaje. Y lo pongo como en mi caso, a mí me cuesta y no sé, tengo muchos sentimientos encontrados con el todes, con esa I, es súper raro, pero también en la empresa son 80% mujeres, entonces también de pronto es injusto hablar de todos cuando son la mayoría todas.
Entonces se vuelve pero todos y todas todo el tiempo, pues es súper largo. Entonces yo no he llegado como a madurar, es cómo nos vamos a tratar, ¿cierto? Es todavía como una construcción en proceso que no sé si tengas alguna buena práctica por ahí que puedas compartir, pero creo que es todavía, algunos desafíos todavía no los hemos superado, todavía están ahí, yo creo que están en proceso. Están en la mesa. Sí, Sí. incluso más que práctica con esto que tocas, que sé que es un tema sensible y que para algunos esto es, o sea, dime la denominación que es y otros, pues no importa si dicen todos, todas, todo debe ser. Pero al final, si nos vamos a lo profundo en lo que queríamos enfocarnos en las organizaciones, independientemente ya cada una tendrá si el lenguaje, si lo adoptaron o no, eso ya sí es súper respetable, ¿cierto? Y cada cultura tiene como su forma de irlo llevando a la cotidianidad más rápido, otras más resistentes, pero al final cuando hablamos de diversidad, lo que todos deberíamos, en lo que deberíamos trabajar y ser conscientes es que independiente seas mujer, hombre, del sexo que sea, ¿cierto? Del género que seas, que te valoren por tu talento. O sea, en el ámbito corporativo lo que queremos decir es que no importa ni tu sexo, ni tu religión, ni tu color, ni nada. Por eso hablamos también ya mucho más de el currículum ciego, que es una tendencia a nivel mundial. Posiblemente aquí en Latinoamérica todavía nos demoremos, pero es como que no sabes ni el nombre ni el género, sino que te dan es una hoja de vida con tu trayectoria, tus talentos, y tú no sabes si es hombre, si es mujer, si es trans, nada. O sea, te contrata por eso, el currículum ciego. Entonces, cuando hablamos de diversidad, el tema que tocas es súper relevante, porque pudiéramos quedarnos hablando aquí de, ¿cierto? De sí, no, sí. Pero si nos vamos como a lo más profundo de esto, es mejor empecemos a entender que es que todos somos diferentes y que lo que debemos valorar es ese talento y cómo nos respetamos con nuestros gustos, pero que lo que prime es el talento. Si nos vamos a temas salariales que también los toca el estudio, es cómo la mujer en pandemia tuvo que muchas veces ceder ese terreno profesional porque pues había que conciliar muchos temas. Entonces se priorizó que uno solo trabajara en el hogar, ¿cierto? O a ella fue la que por X o Y motivo empresas retiraron, fue a este tipo de la población porque veían que tenían que conectar al niño a la clase, que luego hacer esto, que cuidar a una mamá mayor, o sea, se iban a veces como los tiempos complejizándose, y esa fue la población que más le tocó, ¿cierto? Ceder, o la que más fue despedida, la población femenina. Y entonces hoy decimos, o sea, independientemente de si eres mujer con hijos, ¿cierto? Con otras cosas, o sea, también es súper valiosa en el ámbito laboral. De hecho, hay estudios donde nosotros también tenemos que esas habilidades, no de la mujer, sino de ese lado femenino, que todos, porque todos al final también tenemos de un lado femenino y masculino, pero esa sensibilidad, esas habilidades blandas, esas capacidades que tiene ese lado femenino son supremamente valiosas hoy en la organización. Entonces, ¿cómo ayudamos a que los líderes organizacionales, los directores, seamos más conscientes de cómo esa diversidad empezamos a trabajarla cuando entendemos que independientemente del género es el valor que aportas por tu experiencia, por tus conocimientos, y cómo me flexibilizo para que si tienes otros temas de vida, que miren que ahí se une la flexibilidad, pues eso no impida que tú puedas ser una líder muy exitosa a pesar de que tengas 3 hijos, ¿cierto? O sea, no, temas que antes eran como, y a nosotros los clientes nos los decían, preferiblemente sin hijos, entrevista muy bien a profundidad si tiene planes, porque es que lo que queremos es una persona que dure mucho tiempo y la queremos que ascienda y queremos que viaje. Entonces a veces cuando se tienen hijos ya pues la gente no es tan fácil que viaje a otros países o dentro de Colombia, entonces mejor, y eso es ya un tabú, eso es un paradigma, no importa. Adriana, ya para ir cerrando Yo me voy nuestro apasionando. episodio. Sí, no, y nos encanta eso, y yo creo que coinciden Mauricio y Joel en que tenemos que hacer segundo programa sobre esto, del tema del talento. Porque además esa escasez del talento hace que de alguna forma seamos más conscientes de la experiencia del empleado, de la marca empleadora, de muchas cosas que, y como vos decís, es además una competencia global. Para los que somos pymes, es mucho más duro retener ese talento. Entonces, como todas estas recomendaciones que nos haces son súper valiosas. Víctor.
Sí, gracias, Sole. No, una pregunta ya como para cerrar. Justamente cuando en la conversación cotidiana mucha gente está diciendo es que no hay empleo, es que el desempleo es supremamente alto, pero vemos todos estos cambios. Hoy, ¿qué podemos decir? ¿Quién es el que está eligiendo? ¿Está eligiendo la empresa o el colaborador es el que está eligiendo a su marca? Hoy hay una tendencia muy grande y evidencia que el colaborador es el que está eligiendo. Hoy el colaborador está eligiendo y las tasas de desempleo altas que vemos tienen causas muy profundas. Es decir, no solo es que no hay, no, es que sí hay, pero cuando llego la oferta que hay no cumple como con mis aspiraciones, ¿cierto? Entonces, cuando llego y no hay trabajo flexible, cuando llego y el salario que se publicó no era el que decía, sino que es mucho menor y me tengo que desplazar y voy a invertir mucho dinero también en transporte, pues no es lógico. Y cuando miro el horario y cuando miro lo que tengo que hacer, entonces mucha gente prefiere estar en la economía informal, o sea, vendiendo por Instagram, haciendo otras actividades, porque cuando suma y resta de manera como muy coloquial, no le da. Entonces, claro, nosotros vemos en los medios de comunicación la tasa de desempleo, lo que uno no ve o el doble clic que hacemos compañías como nosotros que estamos todo el día analizando el mercado laboral, es que oportunidades sí hay y muchísimas. Incluso estamos nosotros con ese reto y cuando hablamos con nuestros colegas es no hay gente para trabajar, ¿cierto? Y las personas diciendo no hay dónde trabajar, o sea, no encuentro las oportunidades que quiero porque el colaborador está eligiendo. Entonces, la primera como reflexión o insight que nos podemos llevar también acá, a repensar la propuesta de valor al colaborador, si está siendo atractiva, si es sexy, si es contemporánea, ¿cierto? Si cumple hoy con las necesidades de las generaciones que necesitamos que entren a esa fuerza laboral o con las características y las habilidades que necesitamos. Y también vemos de otra parte, nosotros, tal como ustedes lo manifestaban, pues yo soy la directora de la firma consultora Manpower Group y aquí atendemos procesos de outplacement. Y hoy vemos significativamente que tampoco se encuentra la empresa del colaborador porque el colaborador o las personas que están activas buscando no tienen una marca profesional bien construida. Un ejemplo concreto, porque sé que ya vamos a cerrar. Si tú hoy no estás en LinkedIn, nosotros decimos una frase, si no estás a la vista, no estás en la lista. Los reclutadores más tesos, hoy los reclutadores también son muchachos súper jóvenes, 20, 25, y se mueven por las plataformas y te encuentran a la persona que sea, pero tienes que estar en las plataformas. Entonces, como mínimo en LinkedIn, con un perfil bien construido, porque ahí bajan tu hoja de vida, porque por ahí te contactan, porque por ahí se puede agendar una reunión, ¿cierto? Como mínimo, tener una hoja de vida que hoy pase los ATS y todo el tema de inteligencia artificial. Nosotros tuvimos un momento donde la hoja de vida uno la llenaba de columnas y le quedaba divina y pagaba hasta diseñador. Y fue valioso. Pero ahora, como entra la inteligencia artificial, entre más minimalista, incluso Word ya tiene unas aplicaciones que conectan con plataformas y todo eso, porque esa es la que el algoritmo lee. Entonces, yo sé que esto nos daría para otro programa, no me voy a extender, pero sí. Lo que les quiero decir es que también muchas veces no se encuentran las ofertas porque no sabemos buscar, ¿cierto? O sea, porque no sabemos dónde entrar. Entonces, hay ejecutivos súper valiosos hoy en sus casas haciendo sin networking, diciendo quiero oportunidades, pero si no están con estos elementos, ya hoy de una industria 4.0 para su marca profesional, no se van a conectar con las personas. El 80%, cierro con este dato, el 80% de las vacantes no son visibles. O sea, por eso mucha gente entra a muchos portales y siempre veo las mismas. Claro, es que el 80% las tienen los headhunters, porque es que también por ahí se puede hacer investigación de mercado. Yo no puedo publicar todas mis vacantes porque van a entender cuál es, ¿cierto?, mi estrategia. O sea, con los cargos ya me doy cuenta por dónde vaya y hay personas analizando el mercado, ¿cierto?, laboral o la competencia que vacantes se está publicando porque por ahí se ve la tendencia. Entonces nos las entregan a Headhunter como nosotros, entonces no son públicas. ¿Dónde salimos nosotros a buscar esos talentos? En las plataformas, un ejemplo es LinkedIn, hay muchas, pero como mínimo un LinkedIn bien construido, ¿cierto? Que el algoritmo te ayude a que seas visible, porque también no es abrirlo y no compartir nada. O sea, buscar trabajo requiere trabajo. Buscar trabajo requiere trabajo.
Sí. Bueno, pues esta semana tuvimos a Adriana Garcés, directora de Talent Solutions Right Management en Manpower Group. Y recuerden, trabajo sí hay. Esto es Amigos TIC en Caracol Podcast de Caracol Radio. Nos vemos y nos oímos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Muchas Chao, un gracias. Gracias, abrazo. Adriana.